chicos. Estoy teniendo un problema acá, no puedo admitir más gente porque se me desconecta cada vez que admito, así que voy a arrancar. Bueno, me toca hablar sobre las enfermedades tiroideas. Recordemos un poquito de lo que es la anatomía de la glándula tiroides. Acuérdense que es una glándula que la tenemos en el cuello, en la base del cuello, justo debajo del cartílago tiroides, que es la nuez de Adán, ¿sí? Y que es una es una glándula que va a sintetizar hormonas muy importantes para el metabolismo, que es la tiroxina, que la conocemos todos como la T4, y la triiodotironina, que es la T3. Van a escuchar muchos pacientes que les van a decir: yo tengo tiroides, todos tenemos tiroides, algo que no vamos a entrar en discusión, pero muchas veces hacen referencia a que tienen alguna patología relacionada con tiroides. Entonces de acá viene el impacto y la importancia que la tenemos que dar para ahondar en este tema el día de hoy. Aparte de que es la hormona sintetizada en la glándula tiroides, sepamos que no es que nacen exclusivamente de ahí, sino de que está todo regulado por lo que es el eje tiroideo, hipotálamo, hipófisis, tiroides, en donde la estimulación de la producción ya viene desde la parte central para su producción, y de acuerdo a una regulación que va a ser de acuerdo a la producción, se va a ir regulando si hay que producir más o menos. Hablando específicamente de lo que suelen ser las patologías de tiroides, vamos a entrar en lo que es la más frecuente, que es el hipotiroidismo, ¿sí? El hipotiroidismo vamos a definirlo porque hay una conducción de la glándula tiroides en donde hay síntesis en menor frecuencia de lo que es la T3 y la T4, o sea, hay una producción insuficiente de las hormonas tiroideas. Como dijimos que las hormonas tiroideas son las que van a regular el metabolismo, el impacto va a llevar a que se afecte ese y provoca toda la sintomatología relacionada a una deficiencia del metabolismo. Es una enfermedad bastante frecuente que a nivel mundial afecta entre el 1 al 3% de toda la población mundial. Y hay zonas, como nosotros vivimos acá en la Argentina, donde esa prevalencia es mayor y está relacionada, como ya vamos a ver, a lo que es la patología endémica de nuestra provincia. Podemos clasificarla de acuerdo a las causas en tres tipos: lo que va a ser el hipotiroidismo primario, el central y el subclínico. El primario es el más común. El 95% de los pacientes que tengan hipotiroidismo es de causa primaria, en donde acá hay una afección directamente de la glándula tiroides. Por eso decimos primario, porque el problema está en la glándula. Y muchas veces está relacionada con una patología autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, que ya vamos a profundizar. Después tenemos lo que es el hipotiroidismo central, donde el problema no está en tiroides, por eso también lo llamamos como secundario o terciario, de acuerdo si está en el hipotálamo o en la hipófisis. Habíamos hablado recién de que la producción de hormona estaba regida y controlada por todo ese eje. Entonces, cuando hay alguna alteración a nivel de este eje, ya sea en hipotálamo o en hipófisis, va a venir el hipotiroidismo central, que es el secundario o terciario de acuerdo se aloje. El subclínico queda para cuando nosotros lo vamos a encontrar bastante, cuando hay una alteración en la producción de TSH, que es la hormona precursora, pero no se ve todavía alteración en T3 y en T4. Generalmente esas hormonas están a nivel normal, pero ya vemos que hay una alteración de la TSH. Entonces, muchas veces ese paciente viene sin clínica, por eso le decimos subclínico, y requiere seguimiento porque sabemos que puede terminar en la alteración de la T3 y la T4. Causas, dijimos que el 95% era de origen primario a nivel de la tiroides, y la principal causa que afecta la glándula tiroides es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune en donde el sistema inmunitario va a atacar la glándula tiroides, la reconoce como que es algo extraño de nuestro organismo y crea los inmunocomplejos y los anticuerpos que van destruyendo la glándula tiroides. Entonces, por supuesto, vamos a tener ese hipofuncionamiento, esa hipoproducción de las hormonas tiroideas. Otra causa que en nuestro medio es bastante prevalente era la deficiencia de yodo. Nosotros sabemos que el yodo lo podemos encontrar en los productos que están más bien en el mar,
y nosotros acá teníamos deficiencia del yodo, y esto llevó a que hace muchos años atrás, hace 50 años atrás, fue motivo de un doctorado del doctor Mario de la Vega, que encontró por qué acá en nuestro oeste había tanto bocio, y encontramos que esta tiroides que estaba creciendo y provocándole los bocios a las personas en nuestra provincia, se debía a una deficiencia del yodo. De ahí sale la ley en nivel nacional, gracias a este doctor, que incorpora el yodo a la sal que consumimos hoy en todas las mesas. Si ustedes van y leen el paquete de la sal, dice sal enriquecida en yodo, que fue la forma más fácil de que toda la población incorpore el yodo y no lo tome aparte. Antes era muy común ver cómo los pediatras indicaban gotitas de yodo en los niños para evitar esta deficiencia. También, por supuesto, puede estar la causa de que son los tratamientos iatrogénicos, muchas veces producto que nosotros mismos por ahí, por una tiroidectomía que necesitábamos realizar o porque hicimos radioterapia cerca de lo que es cabeza y cuello y le irradiamos a la glándula tiroides, o ciertas medicaciones que hoy en día utilizamos, por ejemplo, en la inmunoterapia, en oncología, que lleva este exceso de producción de glóbulos blancos que ataquen el elemento extraño, a veces también llegamos a este desequilibrio que atacan las glándulas normales. Y por supuesto también tenemos mucho en menor frecuencia lo que es las enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, la amiloidosis, que también pueden repercutir a nivel de la glándula tiroides. Síntomas. Ustedes cuando tengan que hablar de hipotiroidismo, recuerden que son todos síntomas en menos. El paciente va a presentar lo que nosotros denominamos bradicardia, va a estar muy cansado, va a dificultarse la pérdida de peso, por lo tanto es un paciente que tiende a aumentar de peso, de tener lo que es el abdomen distendido, un paciente que tiende a ser constipado, le cuesta ir al baño, no soporta el frío, la piel se pone más seca, el cabello más seco, se puede caer el cabello, pierden lo que es la parte externa, la extremidad externa de la ceja. Incluso en algunos pacientes se puede sentir hasta un cambio en la voz y la voz más ronca. En los casos más extremos puede cursar también con alteraciones neurológicas, como las vamos a ver ahora a continuación, y es un paciente que tiende a la depresión. En los niños, cuando no detectamos el hipotiroidismo, sobre todo durante el embarazo de la madre y es un niño que nace hipotiroideo, puede aparecer, que ya gracias a Dios prácticamente está esto resuelto, el cretinismo. Uno dice, es un cretino. Bueno, cretinismo en realidad es el hipotiroidismo en el recién nacido, que es en niños con dificultad en el aprendizaje, en el desarrollo, ¿sí? Que de ahí salió la palabra. Como vamos a ver ya por sistema, a nivel cardiovascular, es un paciente que ya dijimos va a tener bradicardia, puede cursar con hipertensión de tipo diastólica y en algunos casos, cuando ya son los más severos, cuando tenemos los depósitos de lo que es el mixedema, que es que no es un líquido, sino unos depósitos también grasos, puede cursar también con derrames pericárdicos y afectar así la función cardíaca. A nivel respiratorio va a disminuir la capacidad ventilatoria y son pacientes que también por el mixedema pueden producírseles apneas del sueño. A nivel metabólico, aparte de lo que es la dificultad para perder el peso que tienen estos pacientes, hay un desequilibrio en lo que es el metabolismo de los lípidos. Son pacientes que tienden a cursar con colesteroles elevados, específicamente con el LDL, lo que va a aumentar su riesgo cardiovascular. Algunos de los casos severos pueden cursar con anemia, no es lo más común, pero sí con fragilidad capilar. Son pacientes que van a aparecer con ciertos hematomas y cuando los estudiamos no hay alteración en la coagulación, pero sí podemos encontrar estas alteraciones a nivel endocrinológica. Y dijimos en casos más severos, ya un paciente que va a estar con tendencia a la depresión, con bradisiquia, con bradilalia. Ustedes van a querer hablar con ese paciente no se conecta tanto con ustedes, el pensamiento es lento, la respuesta es lenta. Un paciente que no tiene ganas de hacer nada, es totalmente apático, abúlico y tiende a querer dormir mucho y a la depresión, que es una depresión de tipo, dijimos, secundaria porque el origen está a nivel de la alteración de tiroides. En algunos pacientes pueden cursar con el síndrome del túnel carpiano, también por justamente el depósito del mixedema a ese nivel, a nivel neuropático. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico?
Primero es sospecharlo en la clínica. Acá en los pacientes en nuestra provincia nosotros tenemos que sospecharlo. Es algo prácticamente de rutina en un chequeo, hacer por lo menos un análisis para ver la función de la TSH, T3 y T4. Es, digamos, que casi de rutina que acá en la provincia. No así en otras partes del país, pero lo tenemos que sospechar ante la clínica. Entonces, de base nosotros vamos a pedir en un análisis lo que va a ser, dijimos TSH, T3 y T4. Cuando haya sospecha de que esto puede ser de origen autoinmunitario, sobre todo en las mujeres en determinada edad, tenemos que pedir los anticuerpos, la antitiroglobulina y la antiperoxidasa, que lo pedimos como ATPO y la antitiroglobulina, ¿sí? Y es para justamente tratar de encontrar, porque muchas veces vamos a ver que el perfil tiroideo está bien y los anticuerpos están mal y nos están anunciando que próximamente va a haber alteraciones de la T3 y T4. También es importante tener en cuenta los síntomas del paciente porque, bueno, habrá que hacer tratamiento sintomático para mejorarle el estado en general del paciente hasta que logremos reponer estas hormonas que van a ser crucial para que ya haya un cambio definitivo. El tratamiento, como estamos diciendo, definitivo va a ser ese reemplazo hormonal. Dar esa hormona T4, sobre todo, que está faltando, también podemos dar la T3, pero generalmente con la T4 lo podemos normalizar la función tiroidea. La cantidad, generalmente empezamos con una dosis mínima y vamos a personalizar el tratamiento, indicándole de acuerdo a lo que el paciente va necesitando. Esto es importante, no es una dosis que van a escuchar que casi la mayoría tiene 75 microgramos por día. No, bueno, esto hay que personalizarlo, porque podemos seguir teniendo un hipotiroidismo y esa dosis no sea suficiente la que le estamos dando y tenemos que ir subiendo, o a veces hacer un hipertiroidismo iatrogénico porque nos estamos pasando con la dosis de la T4 y es necesario regular. Por eso en un paciente con alteración de la glándula tiroides, tenemos que hacerle análisis seriados y seguidos para poderle regular como corresponde su tratamiento. Vamos al caso contrario, a lo que es el hipertiroidismo, donde hay un exceso de la producción de hormonas. Y por supuesto, como dijimos recién, en el hipo vamos a tener una, digamos, disminución del metabolismo y acá vamos a tener una aceleración del metabolismo, todo lo contrario, ¿sí? Y puede manifestarse de manera aguda o crónica de acuerdo a las etiologías. Este sí también es muy prevalente en las mujeres, realmente en una edad de los 20 a 50 años, afecta el 2% de la población general. O sea, fíjense que dijimos del 1 al 3 el hipotiroidismo, del 2% el hipertiroidismo, o sea que siguen siendo patologías frecuentes en nuestra población. Es menos frecuente en las edades extremas, sobre todo acuérdense que el hipertiroidismo va a cursar en la edad media y específicamente con mayor frecuencia en las mujeres. El principal origen es autoinmunitario, está relacionado con esta enfermedad que es de Graves-Basedow, ¿sí? Donde hay anticuerpos que en vez de atacar y disminuir la producción de hormona, en este caso la estimulan a la glándula tiroides para que produzca mayor cantidad de hormona tiroidea. Por eso hay una producción excesiva. Muchas veces cursa con, además de la alteración analítica, con algo clínico que es el crecimiento de la glándula tiroides provocando lo que es el bocio difuso. Acá vamos a ver otras causas, aparte de la enfermedad de Graves, donde tenemos el bocio multinodular tóxico, donde vamos a ver que hay muchos nódulos en la glándula tiroides y todos están produciendo hormona tiroidea independientemente de ese eje que lo controlaba. O sea, son totalmente autónomos. A veces no hay muchos nódulos y tenemos el adenoma tóxico, que es uno solito que produce en demasía esta hormona tiroidea. Tenemos la tiroiditis subaguda, que está más relacionada con un origen viral, una inflamación postviral por depósitos de inmunocomplejo. Y después tenemos, como dijimos recién, las iatrogénicas muchas veces por el exceso de la hormona tiroidea cuando nosotros mismos le damos y no la controlamos, o por algunos medicamentos como la amiodarona o la ingesta excesiva de yodo que lleva a esta producción en demasía de la glándula tiroides. Los síntomas, todo en más. Así como dijimos que el hipotiroidismo era todo en menos, acá tenemos todo en más.
tenemos un paciente que tiende a la sudoración, al temblor, a la taquicardia, a una pérdida de peso inexplicable, a aumento del apetito, un paciente que come y en vez de aumentar de peso pierde, no tolera el calor. Es un paciente que le cuesta concebir el sueño, tiene insomnio, ¿sí? En las mujeres hay alteraciones del ciclo menstrual y muchas veces lo tenemos que sospechar cuando hay amenorrea sin otra causa. Perdón, acá es también muy característico, sobre todo lo que es la enfermedad de Graves-Basedow, el paciente a nivel del examen físico lo vemos con exoftalmia y el bocio. Entonces, lo vamos a sospechar en la clínica en este paciente que ya venimos que puede tener ese bocio, que puede tener ese exoftalma o que puede tener estos otros síntomas que hemos referido. Le pedimos la analítica, vamos a ver que hay un aumento de la T3 y la T4 y muchas veces eso lleva a que la TSH esté baja. Y eso nos habla de que estamos frente a un hipertiroidismo. En ese caso tenemos que pedir sí o sí el anticuerpo para diagnosticar si estamos frente a la enfermedad de Graves-Basedow, porque va a tener, por supuesto, un tratamiento autoinmunitario. Y es importantísimo hacer los estudios de imágenes. Tanto en el hipotiroidismo como el hipertiroidismo tienen que cursar por lo menos con una ecografía tiroidea para ver si hay nódulos, porque si bien es muy poco la frecuencia en relación a estas enfermedades con cáncer, hay que diagnosticarlo los nódulos porque es una enfermedad altamente curable. Respecto al hipertiroidismo, el tratamiento actual hoy en día es el metimazol, que es un medicamento que hace que reduzca la producción de hormonas tiroideas. Y después vamos a tener lo que son los tratamientos sintomáticos, como los beta bloqueantes para disminuir esas taquicardias, esas palpitaciones. Se le puede dar el yodo radioactivo para destruir un poco, sobre todo cuando tenemos los nódulos tóxicos, para hacer que dejen de producir tantas hormonas. Y en casos más extremos, sobre todo cuando hay bocio y cuando hay alteraciones ya de otro tipo más complicada, como la obstrucción de la vía aérea, se produce la cirugía, la tiroidectomía subtotal en lo posible y si no total, para aminorar los otros síntomas. El pronóstico y el seguimiento vamos a hacer que si nosotros tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo lo controlamos y lo tratamos, es un pronóstico muy bueno. Pero es muy importante, chicos, hacer el seguimiento en la analítica para poder ver que se nos puede ir de acuerdo al estado, a la edad del paciente, al estado actual, que pueda ir cambiando sus necesidades de medicación. Que entonces necesitemos darle más, darle menos, por eso es muy importante hacerles, como les digo, estas analíticas seriadas. Respecto al bocio, el bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides, ¿sí? Que recuerden que dijimos acá a nivel del cuello, es un paciente que va a venir quizás por esa tumoración a consultarle o quizás por alteraciones secundarias a ese crecimiento. Para las clasificaciones nosotros podemos clasificar de acuerdo a si es un bocio difuso simple, que cuando nosotros le hacemos una ecografía vemos que el crecimiento es homogéneo, no hay nódulos generalmente, y después tenemos lo que es el bocio nodular o multinodular. Nodular cuando hay uno sólido, multinodular cuando hay varios nódulos que llevaron al crecimiento de la glándula, pero no en sí de manera homogénea, sino heterogénea. Y esos nódulos pueden ser quísticos, sólidos, y en base a eso es donde nosotros vamos a proceder a mayores estudios. Y de acuerdo a la función tiroidea, ese bocio puede ser hipofuncionante o hiperfuncionante, lo que va a dar el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, y lo que nos va a ayudar después a hacer el tratamiento. La causa más común, dijimos a nivel acá provincial y como a nivel mundial, es la deficiencia de yodo. No hay suficiente ingesta de yodo, por lo tanto la glándula tiroides comienza a crecer en búsqueda de tal y es lo que la lleva a esa hipertrofia. Por supuesto que también la puede cursar la enfermedad de Hashimoto, que dijimos la tiroiditis Hashimoto, que era la enfermedad autoinmunitaria, como la de Graves-Basedow, con la diferencia que la de Hashimoto nos daba generalmente el hipotiroidismo y la de la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo. Aparte del bulto que nosotros vamos a ver en la clínica y la masa palpable que la podemos examinar, un paciente que viene generalmente, porque en el primer momento no le va a molestar más que una cuestión estética, entonces muchas veces son personas de mayor edad cuando nos consultan, que es porque ya hay dificultad para tragar, hay disfagia.
sobre todo a nivel sólido, porque cuando al presionar el esófago que viene, la faringe que viene bajando, es donde nosotros ahí empieza a darle ciertos síntomas molestos al paciente que recién ahí está consultando. Si afecta y presiona sobre las cuerdas vocales, puede haber una ronquera, puede haber tos persistente. Y también hay pacientes que dicen que cuando están acostados, de golpe les falta el aire y es esa presión que se ejerce sobre la tráquea. Pueden venir el paciente ni por esos síntomas, sino por los síntomas relacionados a que esté con el hipotiroidismo o el hipertiroidismo que lo hablamos recién, pero más frecuentemente es por los que dijimos del nódulo y de la disfagia y las alteraciones a nivel respiratorio. El diagnóstico lo hacemos primero con la clínica, el examen físico, encontramos este bocio, tratamos de cuando hacemos la palpación de tiroides ser suaves e ir viendo si encontramos algún nódulo, si ese crecimiento es un solo lóbulo, los dos lóbulos, si vemos que encontramos el nódulo, si esto es más de tipo quístico, más renitente, o si es más sólido, más pétreo, es donde nos hacen sospechar las patologías oncológicas. Entonces, ya con el examen físico nosotros podemos sacar varias ideas de frente a qué estamos examinándole al paciente. Luego pedimos el análisis de sangre, recordemos, tenemos que pedir TSH, T3, T4 y los anticuerpos para ver, dijimos, si era de origen autoinmunitario, y la ecografía. Este es el combo cuando nosotros queremos estudiar la glándula tiroides. Examen físico, analítica y ecografía tiroidea, que es la que nos va a aportar la mayor cantidad de datos. Después que nosotros tenemos la ecografía tiroidea, vemos qué tipo de, si hay nódulos, qué tipo de nódulo es, si es un quiste complejo. Si es un quiste simple, generalmente no se lo estudia. Es un quiste complejo, heterogéneo, que tiene ciertas características muy vascularizados y con un tamaño más de 4 centímetros, donde nosotros estamos obligados a hacer la punción, la PAF, que es una punción que se hace con el paciente prácticamente ambulatoria, a veces con anestesia local, a veces no, pero generalmente tratamos de hacerlo con anestesia local, donde el imagenólogo guiado por ecografía llega a ese nódulo, saca una muestra y nos va a arrojar si hay células malignas o no. En el caso que lo hubiese, es un paciente que tiene que ir a una tiroidectomía parcial o total para extracción de ese nódulo. A veces cuando nos queda duda y la ecografía o la PAF es insuficiente, nosotros podemos hacer la gammagrafía, pero hoy generalmente lo que más estamos utilizando es el PET, es una tomografía con emisión de positrones, donde vamos a ver si ese nódulo capta mucha glucosa, o sea, está alto metabolismo. Bueno, puede ser un nódulo sospechoso que requiera mayor, no solo una punción, sino también una extracción. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de esto? Por supuesto que primero empezamos con la observación. No es que vamos a mandar a operar todos los bocios, ¿sí? Primero tenemos que ver si hay un nódulo, si no lo hay, porque no es lo mismo hacer una cirugía por un cáncer que una cirugía por un bocio que no tiene ningún tipo de nódulo. Recuerden que ahora vamos a entrar en la que es el cáncer tiroideo, pero generalmente cuando nosotros hacemos una operación, cuando tenemos el diagnóstico de cáncer, no solo nos tenemos que enfocar en la glándula tiroides, sino también en los ganglios linfáticos que acompañan la glándula tiroides. Entonces, es importante tener el diagnóstico e ir cuando llegamos a la tiroidectomía muy seguros de qué es lo que estamos queriendo extraer. Entonces, es un paciente que lo vamos a observar, que lo vamos a monitorear, que le podemos dar, cuando hay un crecimiento difuso, es un bocio simple, le podemos dar ese aporte de yodo que le está faltando, en el caso que sea la causa, y eso algunas veces lleva a que disminuye, por lo menos lo ralentiza el crecimiento. Cuando es un bocio hipofuncionante le tenemos que dar, por supuesto, la levotiroxina, y cuando es hiperfuncionante podemos dar el metimazol, que son los medicamentos antitiroideos, ¿sí? Y en último caso, o ante caso de sospecha de la patología oncológica, recién llegar a la tiroidectomía. Las complicaciones del bocio, lo que estuvimos hablando recién, es sobre todo lo que es a nivel local, lo que es a nivel obstructivo, tanto de la compresión a nivel de la tráquea que dificulta la respiración, como también a nivel de lo que es el esófago y dificulta el paso del alimento, ¿sí? Lo que va a llevar a un paciente que realmente se queja de esa molestia porque no puede comer, la comida se le traga, puede tener regurgitación y no necesariamente vómito. Dijimos que el riesgo del cáncer
bajo, es un 5%. Y después está todo lo que es la parte estética con su impacto psicológico, tener un nódulo que nos complica, un paciente que tiende a envolverse en un pañuelo, en una bufanda, porque por supuesto que le molesta la parte estética de la presencia de esa tumoración. La tiroiditis, que es la inflamación de la glándula tiroides, estuvimos hablando recién de lo que era de la de Hashimoto, que era la más común, pero existen otras causas también de la inflamación de tiroides y muchas veces cursan de origen viral o origen bacteriana, como vamos a ver. Dijimos la Hashimoto, la más común, pero después tenemos la subaguda o de Kerbein, que es una inflamación de la tiroides de causa viral, que cursa con mucho dolor. Si ustedes ven un paciente que le duele el cuello y tenemos un crecimiento de la glándula tiroides y está con dolor en sí, y es de tipo subagudo y no es tan crónico, piensen en lo que es la tiroiditis de Kerbein, ¿sí? Que es de origen viral y por suerte se autolimita y se puede recuperar. También en lo que es la embarazada en el posparto, por lo que es los cambios hormonales, puede cursar con una inflamación de la tiroides y puede ir con hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y la de causa más aguda es rarísima, pero puede ocurrir y está más relacionado con las infecciones de tipo bacteriana. Es una emergencia y requiere urgente el uso de antibióticos porque a veces puede llegar a complicarse con un absceso a nivel de tiroides. Factores de riesgo, pensar en la edad de la paciente, si es una paciente en edad media, mujer, y piensa en el autoinmune primero, pidiendo los anticuerpos para poder llegar a la etiología. Infecciones, preguntémosle al paciente si ha cursado con fiebre, si ha cursado con una gripe hace poco, con paperas, ya tenemos la vacuna, pero piensen cuando un paciente comienza con un dolor repentino a nivel de la glándula tiroides, si el paciente ha tenido una enfermedad viral previa, piensen en la subaguda. Después pensemos también en agente externo, que esto no lo hemos hablado, en pacientes que hayan sufrido radiaciones, cirugías, que estén consumiendo ciertos medicamentos como el litio, la amiodarona, como inmunoterapias, es un paciente que está en tratamiento de cáncer por otro motivo. Pregúntenle al paciente, entonces pensamos lo que son los agentes externos que están provocando esta inflamación de la glándula tiroides. Y por supuesto, pensar también en el componente hereditario, lo que es la parte genética, y también en el exceso o lo que es la falta del consumo de yodo. En la tiroiditis ya dijimos que el dolor era característico en lo que era la subaguda, la parte frontal, y muchas veces el paciente se queja que se le irradia lo que es a mandíbula y a oídos. Cuando la quieren palpar, es un paciente que no se los va a permitir, va a causar defensa porque realmente les duele y está muy sensible. De ahí, de acuerdo a los factores que se acompañen con la tiroiditis, un paciente que puede cursar con los síntomas propios del hipotiroidismo o con los síntomas del hipertiroidismo. Y acuérdense que hablábamos recién de que podía estar también en ciertos bocios, podía ser causa de la tiroiditis. Entonces también podemos encontrar el aumento del tamaño de la glándula tiroides. El diagnóstico de la tiroiditis, primero, por la historia clínica. O sea, lo que el paciente le refiere, todos necesitamos hacer una historia clínica completa, exhaustiva y el examen físico. Con todo lo que es la palpación, que ya les dije ese síntoma clásico de la de Kerbein, que no tolera que uno lo palpe. Pruebas de laboratorio, ya dijimos la analítica, incluyendo la TSH, la T3, la T4 con los anticuerpos para desestimar lo que es sobre todo la de Hashimoto, ecografía tiroidea para ver si hay nódulos o no hay nódulos para encontrar otras causas. Y también ya dijimos, podemos hacer la gammagrafía tiroidea, que es nosotros le hacemos con un yodo radiactivo y vemos cuán grande está la glándula tiroides, si está captando el yodo o no está captando, si hay presencia de nódulos, si es solamente ahí o en otra parte del cuerpo. El tratamiento, básicamente ya hablamos recién de la tiroiditis de Hashimoto que causaba con hipotiroidismo, va a ser reemplazo hormonal. Más que eso no podemos darle. La tiroiditis subaguda sí le tenemos que dar antiinflamatorios para manejar el dolor. En los casos más severos podemos utilizar corticoides y también tenemos que hacerle el monitoreo constante porque es un paciente que si bien se puede recuperar por completo, puede quedar con una alteración como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, ¿sí?
En el caso que dijimos que era la emergencia, era cuando teníamos la tiroiditis aguda, hay que dar antibióticos de acuerdo a la infección bacteriana, y el manejo, en el caso que se nos llegue a formar el absceso, el drenaje quirúrgico para evitar lo que es la celulitis y las septicemias. Pronóstico, dijimos que la tiroiditis de Hashimoto tiene un buen pronóstico, más allá que va a requerir un reemplazo hormonal de por vida. Y si no se lo damos o no lo tiene ese tratamiento, ahí sí van a llegar las complicaciones, que como dijimos, ¿se acuerdan que hablábamos de un hipotiroidismo severo con el derrame pericárdico y que podía llegar a alteraciones de la función cardiológica? Ahí tendríamos las complicaciones cuando no lo tratamos, cuando no le hacemos el seguimiento oportuno. Y la tiroiditis subaguda, que son generalmente de origen postviral, tiene un pronóstico excelente que muchas veces se recupera por completo. Cáncer de tiroides, vamos a hablar que es algo que lo tenemos que sospechar cuando vemos un nódulo con un crecimiento rápido, un nódulo que la palpación es pétreo, un nódulo que tiene más de 4 centímetros, que está muy vascularizado en la ecografía, y nosotros ante ese nódulo tenemos que hacer una punción primero. En la punción nos va a hablar si hay células de tipo diferente a las normales, que son las de tipo oncológico. Y hay 4 tipos de cáncer de tiroides, lo que es el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. El más frecuente, por suerte, y el que más se cura es el papilar, que es del 80-90% de casos. Es una enfermedad que tiene muy buen pronóstico, porque una vez extraído es un paciente que generalmente hay que hacerle, por supuesto, el reemplazo de la hormona tiroidea, porque lo extraemos, tratamos de hacer la extracción, pero también es un cáncer que generalmente no da metástasis, entonces tiene muy buen pronóstico. No así el folicular, que es menos frecuente, el medular y el anaplásico, que son tumores que dan mucho mayor cantidad de posibilidad de metastasizar a distancia. Pero esto, como dijimos, son menos frecuentes. Cuando nos dan una anatomía patológica y nos informan un cáncer medular, generalmente está asociado a los síndromes oncológicos, que no es solo un cáncer de tiroides, sino también hay que ver el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, que están asociados en estos síndromes y que muchas veces tienen peor pronóstico los otros cánceres que en sí el cáncer de tiroides. ¿Qué hay que sospechar? Un cáncer de tiroides es un paciente que por algún motivo haya sido expuesto a la radiación. Cuando nosotros hablamos de radiación pensamos que solamente puede haber hecho radioterapia, no. Recuerden también en los técnicos radiológicos que pueden entrar a ayudar a hacer una tomografía o están haciendo placas continuamente sin la protección tiroidea, en los odontólogos que están haciendo las placas y no se recubren. Entonces tenemos que pensar en radiación no solamente, como dice acá, en los efectos secundarios de Chernobyl, que ya lo vimos, pero también en estas otras profesiones que terminan siendo irradiados sin tener esa conciencia de que pueden llegar a desarrollar más adelante ese tipo de cánceres. Hay que sospecharlo cuando tenemos estos síndromes que estábamos hablando en la familia, entonces son pacientes que hay que hacerles el asesoramiento genético a la familia de primer grado por lo menos, y pensar muchas veces en el cáncer de tiroides está más relacionado en la edad media de 25 a 65 años, y cuando un hombre tiene un nódulo hay que pensarlo más que cuando una mujer tiene un nódulo. El examen físico sigue siendo crucial en lo que va a ser el diagnóstico, recién lo expliqué, una palpación de glándula tiroides que va a estar aumentada con esa presencia de ese nódulo. Hay que también examinar los ganglios linfáticos, a donde drena la glándula tiroides, o sea que los ganglios cervicales y los supraclaviculares. Y seguimos con la ecografía tiroidea, que es la que nos va a determinar si ese nódulo que podemos estar encontrando es más de origen quístico o sólido. Al sólido es donde nosotros tenemos que sospecharlo. Otras cuestiones que podemos encontrar en la ecografía son, aparte de la vascularización, ese nódulo generalmente es irregular y también a veces se puede acompañar de lo que son las microcalcificaciones. Dijimos que el paso siguiente es hacer la punción por aspiración, la PAF, y es lo que nos va a ver la citología, que vamos a ver en el microscopio y podemos ver si hay células malignas, y en base de eso podemos ya planificar lo que es la cirugía. Las pruebas moleculares ya para el cáncer es para dar lo que son un tratamiento específico, que hoy se sabe que funciona muy bien, que son
la terapia dirigida a los inhibidores de tirosina que van a actuar sobre esta célula y llevan a la muerte celular. Pero generalmente el principal tratamiento es la cirugía. Cuando todavía está localizado, hacemos la cirugía, no solo la extracción del nódulo, sino muchas veces se hace la extracción de la mitad de la glándula, la tiroidectomía parcial o total, si lo requiere. A veces también hay que tener cuidado porque en esa tiroidectomía se sacan las glándulas paratiroideas, donde también vamos a tener que hacer el seguimiento de las glándulas paratiroides con el desequilibrio que puede causar a nivel del calcio y del metabolismo del calcio. Cuando después que nosotros sacamos la glándula tiroides, le vamos a hacer un rastreo que se denomina el paciente, que se hace con la gammagrafía tiroidea, donde le damos el yodo radioactivo en una dosis mínima para ver si hay algún lugar donde siga captando ese yodo radioactivo, donde nos puede hacer sospechar que queden células tiroideas todavía funcionantes, por lo tanto, células que pueden ser también malignas. Entonces, después que hacemos el rastreo, se le da una dosis mayor. Ese yodo radioactivo nosotros estamos utilizando en cápsulas que le damos al paciente que tome. Y esa dosis mayor que se le da al paciente justamente para eliminar con radiación esos focos de células que pueden haber llegado a quedar post cirugía. Es un paciente que hay que vigilarlo de muy cerca, como todo paciente oncológico, y cuando tenemos una enfermedad que es resistente, este yodo radioactivo o que ha hecho metástasis, donde nosotros utilizamos estos inhibidores de tirosina como el lenvatinib o el sorafenib. Acá estos son los medicamentos más comunes. Mientras ustedes sepan que hay una terapia dirigida para el cáncer de tiroides, con eso es suficiente, ¿sí? No hace falta el nombre a menos que estemos en farmacología. Saber que el tratamiento principal va a ser la medida quirúrgica cuando está localizado y que existe hoy estudios más específicos que nos dejan utilizar medicación aún mucho más específica con mejores resultados que estas medicaciones que son más generales. Para finalizar, como conclusión, fíjense que el 12% de la población puede llegar a tener una enfermedad tiroidea que no está diagnosticada. Dijimos que es bastante frecuente a nivel mundial la enfermedad tiroidea, por lo tanto es algo que tienen que sospecharlo, es algo que tienen que preguntarlo, es algo que tienen que examinar en el examen físico del paciente, sobre todo el que va a un control rutinario. Muchas veces en el control rutinario nos enfocamos en lo que es la parte torácica y abdominal del paciente y pélvica y nos estamos olvidando lo que es el cuello y es sumamente importante porque dijimos va a ser más frecuente una alteración en tiroides que quizás alguna patología abdominal. Entonces, una vez que nosotros lo sospechamos, que hicimos un examen físico, que con la historia clínica lo tenemos por lo menos en la cabeza, proceder ahí en la analítica y luego en la ecografía si lo amerita, ¿sí? Es muy importante que cuando encontremos esto como médicos clínicos, que entre en juego el endocrinólogo, que entre en juego el cirujano de cabeza y cuello, el radiólogo, los especialistas en medicina nuclear, que son los que nos van a ayudar en el tratamiento. Entonces, la enfermedad tiroidea va a requerir ese tratamiento multidisciplinario. Es fácil tratarlo y nosotros todos estamos ahí capacitados para dar un reemplazo hormonal. Lo que les aconsejo es que por lo menos el paciente tiene que tener una consulta con el endocrinólogo porque hay más cosas que tienen que el endocrinólogo ahondar, sobre todo lo que dijimos, la autoinmunidad, ¿sí? Porque ya hay tratamientos más específicos para ello. Con eso vamos a terminar. Voy a abrir, ténganme paciencia acá. Vamos a dejar de compartir. Y abro a preguntas, chicos, si las tienen, para que intentemos responderlas. Bueno, si no hay preguntas, los libero. Profe. Os diga, estamos. El diagnóstico es el PET. ¿Cómo se denomina? El PET es tomografía, nosotros lo pedimos como PET-TAC, tomografía axial computada con emisión de positrones, PET-TAC. ¿Qué es lo que usamos? Usamos una glucosa radioactiva, ¿sí? Nosotros sabemos que la glucosa la necesitamos en nuestro organismo, en todo el organismo. El principal órgano que funciona a base de glucosa es el cerebro. Entonces es un estudio que no sirve para ver alteraciones a nivel cerebral.
Cuando nosotros hacemos al paciente una tomografía común, que lo que cambia es el contraste que utilizamos, que es esta glucosa radioactiva. Inyectamos al paciente, vía endovenosa, y le hacemos el escaneo con la tomografía. Esa glucosa se va a ir al cerebro, como ya dijimos, y en menor medida al corazón, al hígado, que también funcionan con glucosa. Del resto del cuerpo, el consumo de glucosa es muy bajo, basal, donde nosotros no vamos a ver que se consuma rápido en tan poco tiempo tanta glucosa, como lo hacía en el cerebro, por ejemplo. Si nosotros vemos que esa glucosa se va a una determinada parte del cuerpo que normalmente no debería estar, nos hace sospechar que hay células ahí que están hiperfuncionando, que están con alto metabolismo, que puede ser algo infeccioso, pero generalmente es algo oncológico. Es una célula que tiene mayor metabolismo que las células alrededor de células normales. Entonces, cuando nosotros tenemos un nódulo sospechoso a nivel de tiroides, le pedimos hoy en día ese estudio para ver si ese nódulo capta esa glucosa. Si está captando en un índice mayor de lo normal, porque tiroides no tiene por qué captar glucosa, si capta mayor de lo normal, ese nódulo es altamente sospechoso. Entonces, muchas veces nos salteamos esa PAF, porque a veces podemos punzar, sobre todo si es multinodular, podemos punzar un nódulo que es totalmente sano y nos va a dar que las células son sanas y no hay células malignas, pero si nosotros vemos que hay algo sospechoso, pedimos ese PET y está la glucosa captándose ahí y procedemos y decimos, bueno, no me sirve la PAF, voy directamente a la tiroidectomía, a la nodulectomía de la glándula tiroides. Para eso estamos utilizando hoy en día el PET. Bien, gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿El bollo entonces se presenta en ambas patologías, tanto hipotiroidismo? En los dos se puede presentar. Por eso es como que uno va y vuelve con este tema. Porque si bien yo tengo que hablar como el hipo y el hipertiroidismo son patologías frecuentes en sí, el hipo y el hiper, los dos pueden cursar con bocio, ¿sí? ¿Estamos? Pero el bocio no es lo más frecuente. Lo más frecuente es el hipo y el hipertiroidismo. Y en el hipo, la tiroiditis. Y la tiroiditis a veces cursa o no cursa con bocio. Entonces de ahí viene esto de que voy y que vuelvo con los temas. Pero entenderlo al hipotiroidismo como patología sola y como en respuesta después como secundaria a las otras patologías. ¿Me siguen? Por eso dijimos el hipotiroidismo como primario, ¿sí? Y después teníamos el central o como secundarios a otras patologías, ¿sí? Entonces, el bocio puede cursar tanto como hipo o como hipertiroidismo. Puede cursar en las tiroiditis como no puede cursar. Puede cursar creciendo homogéneamente o de manera heterogénea. Puede cursar con un nódulo o con muchos nódulos, ¿sí? Pero generalmente el bocio, la principal causa es por deficiencia de yodo. Gracias, profe. Tiroides, chicos, es un tema que se toma mucho, sobre todo a nivel final. Lo preguntamos mucho, ¿sí? Es por eso que se lo da solito a las enfermedades tiroideas, para que se saquen las dudas, para que profundicen, para que estudien, porque es una patología con alta prevalencia. Entonces, algo que ustedes tienen que manejarlo. Acuérdense que ya estamos en el último año de medicina, que ya se viene la práctica final obligatoria. Entonces, van a ir a exponerse pronto a una guardia, van a ir a exponerse pronto a un consultorio, y son las patologías que ustedes tienen que saber. Entonces, que si no saben las enfermedades tiroideas, no es negociable, es un examen que se da totalmente por desaprobado, ¿sí? De eso les aconsejo, porque lo preguntamos mucho en el final. Si no hay más dudas, los libero para que vayan a estudiar tiroides, para que vayan a descansar. Chao, chicos. Profe. Chao, profe. Gracias. Claro, profe.
Gracias.